Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, en el marco de las Olimpiadas de Hagamos un Trueque del conocimiento en comercio exterior y aduanas, tenemos hoy un beisbolista de primero. De primera, le damos la bienvenida para hacer este trueque a Francisco Burgoa. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto siempre saludarlos y ser parte ¿Ya de la listo para darnos el tip de cómo hacer jonrones para todo lo que es clasificación arancelaria? Sí, sin duda traigo ahí una presentación muy interesante para todos ustedes. Un básico. Excelente. Y bueno, pues para todos los que somos amateur en el béisbol en clasificación arancelaria, vamos a tener el tema que es básico en clasificación arancelaria en la rama textil, ¿no? Que sin dudas ahí tienen unas curvas, o cómo le llaman, unas curvas que muchas veces en el tema de comercio exterior nos ponen difícil, sobre todo el ramo textil y más en clasificación arancelaria. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué creen que vamos a tener hoy, doctor Máximo Carvajal? Algo que extrañábamos. Vamos a tener un pitcher que va a ponchar a todos y va a ser un juego perfecto, sin base, sin carreras, sin error, y va a ponchar a 9 jugadores. Pero antes el dato 27. Pero primero viene el pitcher de la bola ensalivada. El dato peque. El dato peque del trueque. Hoy hace mucho que no teníamos dato peque del trueque. Le dije, oye, Octavio, ¿qué onda? Hay que empezar con estas Olimpiadas con un dato peque. Así que el día de hoy tenemos dato peque del trueque. El dato peque del trueque de hoy. Derivado de diversos problemas en la plataforma. Estoy en dos, una de arqueología. Mira qué bonita. Y otras sobre comercio. Isa, se nos paró ahorita el dato peque del trueque. ¿Me ayudas a volverla a poner, por favor? El dato peque del trueque de hoy. Derivado de diversos problemas en la plataforma para llevar a cabo la inscripción al registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, como lo fueron la imposibilidad del llenado de los cuestionarios e incluso el cruce de opiniones del cumplimiento de los sistemas que no coincidían con la realidad del contribuyente, entre muchos más. Se publicó el pasado sábado 31 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de subcontratación laboral, publicada originalmente el 23 de abril del 2021. Dicho decreto tiene un artículo único que reforma los transitorios del decreto publicado el 23 de abril del 2021, tomando relevancia el tercero transitorio que establece lo siguiente. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo a más tardar el 1 de septiembre del 2021. Asimismo, este importante decreto señala que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, ya entró en vigor. Te recuerdo que es de suma importancia que cuentes con todos los documentos necesarios para la inscripción a este padrón tan importante, como son la e-firma vigente, la constancia de situación fiscal, el acta constitutiva para personas morales y, por supuesto, y muy importante, la opinión del cumplimiento en sentido positivo del SAT, Seguro Social e Infonavit. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Bueno, el dato peque con estos cambios que nos tienen muy movidos, a los que tenemos que hacer todo la parte laboral, pero bueno,
pues ahora sí, a lo que nos trueque, chencha, como quedamos nuestra frase. Y bueno, el día de hoy está con nosotros el maestro Francisco Burgoa, que si me lo permiten, voy a leer su semblanza. El maestro Francisco Burgoa es especialista en materia de clasificación arancelaria con más de 18 años de experiencia y desarrollador de capital humano en el área de conocimientos del sistema armonizado por más de 15 años de asociaciones, centros de capacitaciones y universidades de México. Un profesional altamente organizado con experiencia en entornos de empresas prestadoras de servicios al comercio exterior con alto volumen de clasificaciones arancelarias, asimilando de manera proactiva los procesos de operaciones diarias, estableciendo prioridades con un alto sentido de urgencia. Creó un modelo de atención personalizado para brindar servicios de asesoría en clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero a prestadores de servicio al comercio exterior mexicano. Capacita en materia de clasificación arancelaria a los agremiados de Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Index Nuevo Laredo. Dirige el desarrollo de tecnología aplicada en la materia para actualizar bases de datos y actualmente lo vemos a nivel nacional en muchísimos foros. Logró llevar un modelo de atención a aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, al aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicio al comercio exterior mexicano. Y bueno, pues ahora sí, listo para batear, ¿no? Unos jonronazos por aquí. Bienvenido a hacer un trueque, maestro Burgoa. Muchas gracias, licenciada Daniela, por el espacio que me brindan. El día de hoy les traigo una presentación que les sugería a ellos que es importante empezar a hablar de ciertos sectores, pero darles un enfoque diferente, aportando con mi particular punto de vista, en donde me gusta ahondar sobre la importancia que tiene en México la industria textil. Entonces, iniciando con esto, lo que yo quiero decir es, en la clasificación arancelaria, pues tú tienes lo que son alimentos, tienes lo que es la parte de los químicos, los minerales, tienes los metales, tienes los textiles, tienes las máquinas, tienes los polímeros, y todos en alguna medida tienen partes que son muy complejas. El día de hoy quisiera hacer un brevario de lo que es la parte textil, lo que es un básico, lo que todos debemos de entender y conocer. Es importante. Y les comento que hace unos minutos colgué una llamada, una conferencia telefónica que tenía con un importador que lo que mencionaba era que él tiene tela sin tejer, pero que esta tela sin tejer estaba hecha de polipropileno. Y entonces, como era polipropileno, se tenía que clasificar en el capítulo 39, que es plástico. Pero el hecho de que esté hecha la tela sin tejer de polipropileno, poliuretano, poliéster, no quiere decir que se clasifica como plástico. Se sigue clasificando como tela sin tejer. Y entonces aquí entra la parte interesante, cómo explicar. Y eso es una de lo que yo siempre les comento a mis compañeros de trabajo, a mis colegas del ramo aduanero, de que es un gran espacio el que existe en TLC Magazine, el esfuerzo que hacen de todos los días tener un ponente en donde explica lo más actualizado que existe, la manera más práctica. El día de ayer veía cómo valoraban lo que es el compliance, el riesgo, y cómo protegerlo, y que es importante proteger todos los flancos en una operación. Y luego mencionaba el doctor Octavio Latorre a 5 años, y eso sin duda pues también viene la parte de la clasificación arancelaria. Entonces, en estos tiempos o en este momento se habla mucho de los avisos automáticos, la clasificación del acero. Cuando yo inicio en la rama de la clasificación arancelaria, con lo que me encuentro es en la parte textil. Estaba mucho de moda y lo revisaban demasiado. Y luego de repente empiezas a ver que por ciertas aduanas se baja el volumen y entra por otras. Conforme va avanzando los tiempos, la mayoría de los textiles entra ya por
por Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y cuando en ese entonces a mí me tocó, por allá del 2000, pues entraba rollos de tejidos, de tela, por aquí por Nuevo Laredo, ya no es tan común verlos. Entonces vas viendo lo que son los flujos comerciales, pero también dependiendo de los puertos por donde lo traen y el por qué. Entonces siempre es bueno explicar estos sectores, pero con los sectores exactamente qué es lo que se importa y qué es lo que se exporta. Antes que nada, pues agradecer el espacio y pues ahora que estamos en los tiempos de las Olimpiadas, me gusta mucho hablar siempre con mis alumnos, lo hago en el aula, cuando les comento de que en la vida uno tiene que poner un gran esfuerzo. Siempre me gusta mucho platicar de mi padre, es un campeón para mí, es un velocista. Y entonces, en ocasiones, pues yo converso con él de las situaciones que voy afrontando en la vida. Y él siempre le gustaba recordarme esa historia en donde cuando él competía, él ganaba el primer lugar, pero la situación es que ese primer lugar lo ganaba por una distancia pues muy corta. Y entonces se daba pie a que en algunas ocasiones los jueces marcaran de que él no había ganado el primer lugar, había ganado el segundo lugar. Y entonces era obvio que en ocasiones pues se lo robaban, ¿no? Entonces lo que él me comentaba es que en la vida, en la profesión que tú hagas, a lo que sea que tú te dediques, siempre tienes que entrenar para ser el mejor. Pero no basta con entrenar para ser el mejor. En la vida siempre uno tiene que dar un esfuerzo de manera que cuando tú ganas ese primer lugar, la distancia sea tan enorme que no hay manera que te la puedan robar. Y hablando en la cuestión de las Olimpiadas y todo eso, lo que es la cultura del deporte, tiene tanto que transmitir a los profesionales, a los profesionistas, que es la cultura de aprender, que en ocasiones en las derrotas está el aprendizaje que te lleva a tener esas glorias, ¿no? Y en este sector de las aduanas, sin duda, uno tiene que leer mucho en todas las disciplinas y en todas las ramas, en clasificación arancelaria, en la cuestión de las leyes, uno se tiene que documentar, uno tiene que leer, y todo para un día en una conferencia telefónica tratar de demostrar que tu punto de vista es el correcto, y si en ocasiones pues no es el correcto es porque no te esforzaste lo suficiente o no leíste lo suficiente. Entonces, lo que más me gusta de la parte de la clasificación arancelaria es que uno nunca deja de aprender. Dicho esto, iniciamos. Los valores fundamentales de la consultora es la honestidad, la creatividad y la adaptación. Nuestra misión es brindar certeza jurídica en los mejores tiempos de respuesta con un gran enfoque hacia la operación diaria. Nosotros somos una consultora que resolvemos cuestiones muy operativas en el día a día. Las consultas que nos hacen en materia de clasificación arancelaria o restricciones y regulaciones no arancelarias son rápidas, es de una llamada y necesito, ya traigo el embarque y está quemándose, ayúdanos con la clasificación, si requiere o no requiere la NOM. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, y nuestra visión es ser la opción número 1 a nivel internacional en la asesoría en materia de clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero. Iniciamos con este tema, pero no sin antes siempre dejar claro que estamos hablando de merciología, y la merciología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas. Siempre cuando hablamos de clasificación arancelaria tenemos que hablar de la parte de la merciología. Y entonces, pues volviendo pues a un tema, ¿no? Hablábamos de las Olimpiadas. Yo sé que no es béisbol, pero hay que entender que el 2 de septiembre del 2019 la selección mexicana de softball a Juegos Olímpicos por primera vez en la historia clasificó, y una de las características de esta escuadra es que se mantuvo en el roster que irá a Tokio, y como característica 14 de las 15 jugadoras son nacidas en Estados Unidos.
dicho esto, pues podemos entender ahí la cuestión de los uniformes, que ya es un tema muy sabido, pero pues bueno, estamos hablando de las Olimpiadas, de clasificación arancelaria, y entonces empezamos a observar como un dato curioso que nosotros tenemos un texto de partida, y entonces cuando clasificamos cualquier mercancía, yo voy a tener los primeros 4 dígitos, que es la partida, y después tengo el texto de partida, que yo lo voy a utilizar para poder ubicar la mercancía. Entonces, cuando no me queda a mí muy claro, yo tengo que ir a las notas explicativas para que me puedan ayudar a poder ubicar. Las notas explicativas, bueno, son de consulta. Ahora siempre lo han sido en la mayoría de los países del mundo. Anteriormente era obligatorio utilizarlas, pero ahora con los cambios, al ser notas nacionales, unas creadas por México, las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas, pues ya van a ser de consulta nada más. Y entonces aquí nosotros vamos a observar que esta partida comprende las prendas de deporte de entrenamiento, que son artículos de punto formados por 2 piezas sin forrar, a veces perchados en el interior, que por su aspecto general y la naturaleza del tejido denotan que son para utilizar exclusiva o esencialmente en el marco de una actividad deportiva. Pero aquí empiezan las dudas con la parte de qué es de punto, qué no es de punto, cómo me lo explican, cuando me lo explican de muy buena voluntad, pero no queda muy claro por la parte de si cuando es de punto, se va a estirar. Entonces, a lo mejor agregando una explicación un poquito, dando un poquito de detalle, tal vez pudiera quedar más claro. Que voy a ser sincero, es la parte que más a mí, como maestro, se me complica explicarle a los alumnos cuando es de punto o no de punto. La parte que siempre me ha llevado más trabajo, le tengo que invertir ahí mucho tiempo. Pero yendo a la parte de la clasificación arancelaria, bueno, hay que entender, publicó hace unos días el maestro Ricardo Méndez, que trabaja con Teles y Asociados, publicó unas cifras de padrón de importadores y exportadores sectorial que lo da la Secretaría de Economía, y para que quede claro la importancia que tiene el sector textil, hay que observar que actualmente existe un padrón general de importadores de 111,564 empresas. Y entonces el padrón de importadores de sectores específicos tiene 12,234 inscritos en el sector 11, que es el del textil y confección. Ahí podemos observar nosotros la importancia que tiene transmitir o crear una cultura de la importancia de la clasificación arancelaria, hacerlo de manera correcta. No me veo a mí o a mis colaboradores diciéndole a un importador, no hay problema si clasificas la tela sin tejer como si fuera plástico, pues se acabó que va al 39, te voy a dar un número de identificación comercial con el que no creo que haya problema. Claro que hay problema, o sea, no estás cumpliendo con el padrón sectorial, ¿verdad? Y no hay que olvidar que con la parte del padrón sectorial no se complicaron, porque lo que dijeron fue, bueno, pues va a requerir padrón sectorial del capítulo 50 al 63. Entonces entró toda la cuestión de la sección 11, y en su momento, cuando tuve la oportunidad de clasificar a una empresa que se llama ABB, que están ubicados ellos en San Luis Potosí, están registrados en el recinto fiscalizado estratégico. Ellos lo que decían es, yo fabrico robots industriales o importo robots industriales y necesito unas cintas de velcro textiles para poder amarrar los cables eléctricos, y resulta que me tengo que inscribir en el padrón sectorial del textil y confección cuando yo no me dedico a eso. O sea, son ciertas incoherencias que ellos decían que batalla la industria. Yo no me dedico a la parte del textil, pero importo unos accesorios o importo unas cuerdas
Ahora me tengo que dar de alta en ese padrón cuando solamente hago la importación de un producto textil. Entonces es importante, que es la idea, tratar de transmitir el contexto que existe en la operación diaria y ciertos puntos que hay que revisar. Por ejemplo, partiendo de aquí, la mezclilla en México. México es conocido por la calidad de su mano de obra y su excelente trabajo en la industria textil, además de sus bajos costos de fabricación y su cercanía con Estados Unidos de América. Ahí tenemos muchas cosas a favor. Marcas como Levi's, Diesel, Gap, Hollister, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Guess son surtidas por fábricas mexicanas. Estamos hablando en cuestión de logística, aprovechando también la parte del TEMEC. Actualmente los jeans son fabricados por todas partes del país, siendo Coahuila y Durango los estados con mayor número de fábricas de pantalones de mezclilla en México. ¿De dónde se está trayendo la mezclilla? Es lo que yo preguntaría. La materia prima se produce en más de 5 estados de la República, abasteciendo las fábricas junto con la materia prima importada de otros países, principalmente de China. En un mes, México produce alrededor de 10 millones de prendas de mezclilla, dando como resultado que México sea el proveedor del 60% de la mezclilla usada en Estados Unidos, mientras que el 40% restante se reparte en Perú, Chile y Colombia. Es importante siempre decir, esto es clasificación arancelaria, pero existe una industria y por eso se importan los textiles y se exportan las prendas de vestir. Otro dato importante, en producción de mezclilla, a pesar de la fuerte competencia con los países asiáticos, México es una de las industrias de mezclilla más importantes en América Latina. Cada año México produce más de 300 millones de metros cuadrados de mezclilla y de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, actualmente México produce a la semana más de 3 millones de prendas de mezclilla. Los principales estados productores son Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y el Estado de México. Y entonces iniciamos con la parte de la clasificación arancelaria. Cuando nosotros estamos realizando la clasificación, siempre uno tiene que hacer, al momento de que hace su trabajo, leer las notas de sección y las notas de capítulo, pero también vamos a encontrar notas de subpartida. Y miren lo importante que es, hablando de la cuestión de la mezclilla, en la subpartida 520942 y 521142 se entiende por tejidos de mezclilla de NIM los tejidos con hilados de distintos colores de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4, incluida la sarga quebrada, a veces llamada raso de 4, de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre sean de un solo y mismo color y los de la trama crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados, con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre. Y está muy bonita esta parte. El asunto, el punto que es lo importante aquí es, y toda esta terminología que yo estoy leyendo, pues ¿a qué se refiere? O sea, es lo que yo preguntaría. O sea, me dice ligamento sarga, me dice de curso inferior igual a 4. ¿A 4 qué? Sarga quebrada, urdimbre, trama. ¿A qué se refiere esta parte? Y lo que se está buscando es un básico en donde me deje algo. Como es siempre la filosofía de esta organización que da estos espacios, es dame 1 hora de tu tiempo y yo te voy a dar algo a cambio, que es el conocimiento. Hay que partir, primero que nada, de las partidas cuando me habla 5209 y 5211. ¿A qué se refiere? Bueno, pues el 52 es el capítulo del algodón. 5209, ojo, son tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 gramos por metro cuadrado. Y entonces, cuando me mandan las fotografías o me envían las fotografías, la primera pregunta que hacen es, ¿y cómo vas a clasificar por medio de fotografía? Bueno, pues afortunadamente
de la tecnología permite hacer un zoom o un acercamiento para poder ver la clase de tejido que tiene. Tú lo puedes observar, lo puedes ver. Pero la cuestión del peso, pues ¿cómo lo voy a obtener? O la cuestión del porcentaje, ¿cómo lo voy a ver? Y entonces dicen, bueno, es que el algodón, cuando tú lo quemas, es como si fuera papel quemado. Cuando tú quemas, lo que te están diciendo ellos que es algodón y se hace como plástico, no es algodón, lo que tú tienes es poliéster. O si tú lo quemas y huele a pelo quemado, pues estamos hablando que es lana. Es como un básico de la clasificación arancelaria que maneja todo el mundo y que todo el mundo sabe. Es como cuando, ¿cómo puedo saber si algo es acero inoxidable o no? Yo le pego un imán, si no se pega, quiere decir que es acero inoxidable. Entonces, esa parte, ¿cómo la vas a realizar? Por medio de la fotografía, ¿no? Es lo primero que se pregunta. Y tal vez sí, en cierta parte existe una razón, pero ¿qué pasa ahora con todos aquellos tejidos que va avanzando el tiempo y que van manejando unas mezclas que antes no se utilizaban, como la ropa stretch? Entonces, siempre hay que pedir una hoja técnica, llamémosle así, en donde me especifiquen cuál es la composición, cuánto algodón tiene y cuál es el gramaje. Y entonces cuando lo pedimos, oh sorpresa, un día llegan, tocan la puerta y nos traen como 2 o 3 metros de tela y nos dicen, pues aquí está la muestra para que ustedes la pesen o la clasifiquen. Pues no es así. Y entonces cuando llego yo después de la comida, llego a mi casa y eso se me olvidó esa parte porque pues lo tenemos aquí en la mesa de trabajo. Resulta que llego y ahí está el rollo de tela. Digo, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Pues es mezclilla. Hombre, lo agarramos y lo usamos de mantel porque no nos sirvió para nada. O sea, sí es mezclilla, pero al final del día no podemos hacer un trabajo profesional si tú no me proporcionas esa información. Y dentro de la 5211 me menciona tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusivo principalmente con fibras sintéticas o artificiales de peso superior a 200 gramos por metro cuadrado. Entonces hay que entender que la mayoría de la mezclilla o va a ser de la 5209 o de la 5211. Y aquí viene la parte interesante. Ya entrando en la parte técnica, nosotros tenemos tejidos de mezclilla y cuando vamos a realizar la clasificación, en los números de identificación comercial, yo me encuentro con en los que los hilos del ordimbre estén teñidos de azul y los de la trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un azul más claro que los del ordimbre, de peso inferior o igual a 300 gramos por metro cuadrado. Y después me menciona de nuevo en la 02, en los que los hilos del urdimbre estén teñidos de azul y los de la trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con azul más claro que los del urdimbre, de peso superior a 300 gramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Tenemos que saber el porcentaje de lo que es el algodón. Si cumplimos con ese porcentaje, va a la 5209. Si cumple con la definición de tejido de mezclilla, pues entonces si va en la 520942, en esa subpartida, en la fracción arancelaria 52094204. Pero para poder determinar el número de identificación comercial, si es 01 o 02, pues yo necesito saber cuál es el gramaje por metro cuadrado. Y entonces aquí viene la parte interesante, lo que es el ordimbre y lo que es la trama. ¿Cuál es el ordimbre? ¿Cuál es la trama? Y entonces ahí podemos observar con ese pequeño dibujo que se va a considerar lo que es la trama y qué es lo que se va a considerar lo que es la ordimbre. De hecho, el día de ayer observaba la presentación del ponente y una de las cosas que veía es que podía marcar como un puntito con rojo, como si fuera un láser. Dije, chineta, o sea, y ahí es ese momento que te da envidia, ¿verdad? Que dices tú, ¿por qué yo no sé hacer eso? Y era para que viera un tutorial de YouTube y cómo me serviría eso en este momento. Pero bueno, pues el punto es que no sé hacer y lo acepto. Cuando no sé algo y cuando alguien sabe y de ching,
tengo que tomar ese tutorial. Ahora, radiografía de la sección 11 para poder organizarnos y hacerlo de una mejor manera. Lo explico y cuando lo explico y empezamos a decir, oye, la cuestión de la seda, yo tengo un traje de seda, le explicas a las personas participantes del módulo, alumnos o curso, y siguen diciendo capítulo 50 y les dices, no, si tú tienes una prenda, es capítulo 61 o 62. Y esa parte siempre se me ha ahí complicado también, porque el secreto es saber, pero también saber transmitir. Y entonces, curiosamente, se les quedan más las historias cuando las platicas. Y me gusta mucho platicar. Veía una publicación que sea el Teles Asociados, en donde hablaban de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Y siempre se me ha hecho muy interesante platicar esa parte, lo que son las bases de cómo inicia. Tenemos que hacer que las futuras generaciones se enamoren de lo que es esta profesión, que el comercio siempre ha existido. El doctor Máximo Carvajal no me va a dejar mentir cuando él platica del primer registro, de la primera aduana, pues te transporta a ese momento porque se cumple con una necesidad. No todas las civilizaciones podían fabricar todo, pues tú tenías que traerlo de algún lado, ¿no? Y entonces como Roma traía lo que era la seda de China, pero era un secreto guardado porque sabían que existía la seda, sabían que era algo muy valioso, pero no sabían de dónde salía. Y entonces los romanos creían que la seda, los chinos lo sacaban de los árboles, que se daba en los árboles. ¿Cuándo iban a pensar que se sacaba de unos gusanos de la seda? Y cómo va pasando el tiempo y qué realmente ha cambiado con esos flujos comerciales de China con el mundo. Después fue con Inglaterra y luego después ahora con el mundo, cómo comercializa China en mayor medida, que el gran problema existía. Nosotros traemos de China, pero no tenemos nada que darles a ellos a cambio, o sea, ¿qué les llevamos? Y entonces ahí se suscitaron muchas situaciones, ¿no? Que no es el espacio ni el tiempo para hablar de ellos ahorita, porque pues estamos hablando con la cuestión textil, pero cuando tú platicas esta parte, en ocasiones tienes que llevar a la persona a esa parte y anclarlos con una historia y entra más fácil lo que es la parte del conocimiento. Y entonces, si nosotros lo vemos en amarillo, nosotros vamos a tener lo que son los hilos, los hilados y los tejidos. Del 56 al 59, pues yo tengo la parte de la guata, el fieltro, tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas, cordajes, artículos de cordelería. En el 57 nosotros vamos a tener las alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil. En el 58 los tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. En el 59, ahí vamos a tener las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, por ejemplo, con plástico, caucho y artículos técnicos de materia textil. En el capítulo 60, que esa parte está bien interesante, menciona tejidos de punto. Y entonces, ¿qué maestro no ha hecho en sus ejercicios tejido de punto de lana? Y para que se equivoquen los alumnos, en el capítulo 51, cuando en el capítulo 60, tejidos de punto, te incluye todas las composiciones, siempre y cuando sea de punto. ¿Y qué es el de punto? Pues ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y el capítulo 61 y 62, ahí vamos a tener lo que son las prendas y complementos, accesorios de vestir de punto y no de punto. Esa es la diferencia. Y entonces, por ejemplo, cuando platicamos esta parte,
decimos, hay prendas que evidentemente siempre van a ser de punto, como por ejemplo unos calcetines, y entonces los calcetines pues siempre van a ir al capítulo 61, o lo que son las camisas interiores para poder sudar, pues esas son de punto. Y cuando lo explico, lo que siempre trato de decir es, nunca se han fijado que los calcetines cuando se rompen del dedo gordo, y porque pues, a todo mundo se le rompe, y luego nunca falta por ahí la persona malintencionada que lo que me dice es que córtate las uñas de los pies. No es cierto, a todo mundo se le rompe el dedo gordo. El asunto aquí es de que se observan, siempre empieza con un hoyito muy pequeñito y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande y es circular. Quiere decir que se rompió una parte del punto y entonces se va corriendo el hilo. Y lo que les digo es, nunca han visto cómo se rompe la mezclilla de las rodillas o ahora los pantalones que ya vienen rotos, que ya los venden así. Pues tú ves los hilos, alcanzas a ver lo que es la urdimbre y la trama en esta parte, cómo son los hilos y cómo no se rompe igual, que se hace como un pequeño hilito y se va haciendo grande, que es la parte que más odiamos la mayoría de los hombres en las camisas polo, porque las camisas polo son prendas muy bonitas, pero el problema es que en cualquier lugar en donde te ganchas, se viene el hilito y cuántos no hemos intentado volverlo a su lugar y pues nunca lo logramos, ¿no? Se va haciendo un hoyito, ya no lo vas a arreglar nunca, ¿no? Entonces esto es de punto. Eso es una manera muy sencilla de explicarlo y después tenemos el capítulo 63 en donde me menciona los demás artículos textiles confeccionados, juegos y prendería de trapos. Si nosotros observamos, empezamos a ver una estructura que entonces del 50 al 55, ahí vamos a tener nosotros los hilados y los tejidos, nada más, los rollos de tela y los hilos. Y entonces yo voy a tener una clasificación de los productos textiles que están formados por materias textiles mezcladas. Y para sintetizarlo, porque realmente la parte de los textiles es compleja, sí se necesitaría obviamente mucho tiempo para explicar todos los detalles finos y nosotros en 50 minutos, una hora, tenemos que explicar esto, en donde cuando están constituidos por una mezcla de diversas materias textiles, como si estuvieran totalmente constituidos por la materia textil que predomina en peso sobre cada una de las demás. Es decir, si yo tengo 80% algodón, 20% poliéster, ¿cómo lo voy a clasificar? Como poliéster. Y entonces me menciona que cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese enteramente constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de numeración, es decir, a la más alta, entre las susceptibles de ser válidamente tenidas en cuenta, es decir, 50% algodón, 50% poliéster, por decir un ejemplo. Y entonces, siguiendo con la estructura de los textiles, los capítulos 56 a 63 comprenden los tejidos especiales y demás artículos textiles que no corresponden a los capítulos 50 a 55. Por ejemplo, terciopelo y felpa, cintas, hilados de chenilla, hilados entorchados, pasamanería de las partidas 5606 o 5808, tules, tejidos de malla anudadas, encajes, bordados sobre tejidos u otras materias textiles, tejidos de punto, etcétera. Además comprenden, salvo las excepciones relativas a los artículos incluidos en secciones distintas de la sección 11, los artículos textiles confeccionados, capítulo 63. Y entonces hablamos de la cuestión de los hilados. Un hilado es una superposición de fibras naturales, sintéticas o artificiales de longitud ilimitada, ligadas entre sí por torsión. Los hilados textiles pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Y como uno como maestro no ama cuando estás explicando y de repente un alumno te contesta, maestro, entonces al monofilamento se le llama así porque mono significa uno y nada más es un solo filamento. Yo creo que son pocas las cuestiones o las cosas en la vida
que te da tanta satisfacción cuando logras enganchar a un alumno en la explicación y ya se va adelantando lo que estás explicando. O sea, qué bonito es eso, cuando tú lo estás explicando y dices, exactamente, por ahí va. Y entonces, tenemos la cuestión de los hilados sencillos, que son los hilados constituidos, bien por fibras discontinuas, generalmente unidas por torsión, hiladas o bien por un filamento, por los filamentos de las partidas 5402 a 5405. Y aquí les pongo un ejemplo de cuándo se considera un hilado retorcido y cuándo se considera un hilado cableado. Ahora, para que algo se considere hilado acondicionado para la venta al por menor, pues existen ciertas características con las cuales tiene que cumplir, ¿verdad? Eso está bien interesante. También en las partidas 5204, 5401 y 5508 se entenderá por hilo de coser los hilados retorcidos o cableados que satisfagan a la vez las siguientes condiciones: acondicionados en soporte, por ejemplo, carretes, tubos y con un peso inferior o igual a 1000 gramos, incluido el soporte, aprestados para su uso como hilo de coser y con torsión final Z. Por hilados de alta tenacidad, te lo voy a enviar y tú me vas a decir, te voy a enviar una muestra y tú me vas a decir si es un hilado de alta tenacidad o no. Siendo bien honesto, o sea, teniéndolo físicamente, se necesita la hoja técnica. Y en ocasiones, cuando se lo explicas al cliente en una conferencia telefónica, es difícil, porque dice, entonces quiere decir que si lo tienes enfrente, tú no lo puedes identificar. Entonces quiere decir que tú no sabes. Y esa es la parte en donde hay que encontrar el modo y hacer que estas nuevas generaciones que siento que les debemos tanto, porque lo que les debemos inculcar a ellos es el amor por el arte del conocimiento y seguir aprendiendo en todo momento. Por ejemplo, existen hilados de elastómeros, hilados texturados, y entonces te empieza a enviar a ciertas notas donde te lo define. Pero entonces, ¿qué se considera un tejido? Entonces, ¿por qué un pantalón de seda no lo puedo clasificar al capítulo 50? Porque un pantalón es una prenda y te tienes que ir al capítulo de las prendas, dependiendo si es de punto o no, 61, 62. Y entonces existe una definición en donde en los capítulos 50, 55, que fue la parte que vimos, la palabra tejidos comprende los artículos obtenidos por entrecruzamiento en telares de urdimbre y trama de hilados textiles, ya sean estos hilados de los considerados como tales en los capítulos 50, 55 o como cordeles de la partida 5607 o de mechas, monofilamentos, tiras y formas similares del capítulo 54, hilados llamados de cadeneta, cintas estrechas, trenzas, cintas sin trama, formadas por hilados o fibras paralelizadas y aglomeradas, etcétera, siempre que no sean alfombras y demás revestimientos para el suelo, porque entonces esos ya se clasificarán en el capítulo 57, no sean terciopelos, felpas, tejidos de chenilla, porque ellos se clasificarán en el 5801, tejidos con bucles para toallas de la partida 5802, ahí están especificados, tejidos de gasa de vuelta de la partida 5803, y ahí es donde empezamos a observar que te separa los tejidos del 50 al 55 van a ser de un tipo y del 55 en adelante son diferentes dependiendo qué es lo que tú tienes. Lo que te menciona también es que los tejidos de los capítulos del 50 al 55 pueden estar crudos, descrudados, de tonos cremas, blanqueados, teñidos, fabricados con hilados de diversos colores, estampados. Si vieran cómo se complica explicarles qué se considera estampado, adamascados, mercerizados, glaseados, mohares, gofrados, perchados, batanados, flameados. Y entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que se consideraría como un tejido tafetán, que son por lo regular las camisas de hombre que utilizamos, o por ejemplo unos boxers que no son de puntos, por lo regular van a ser de tafetán. ¿Qué es un tejido con hilado de distintos colores? Pues los tejidos constituidos parcial o totalmente por hilados estampados, de distintos colores o hilados estampados,
de distintas tonalidades de un mismo color se consideran tejidos con hilados de distintos colores y no tejidos teñidos o tejidos estampados. Los ligamentos, el ligamento tafetán está definido en una nota en donde menciona como la estructura de tejido en la que cada hilo de la trama pasa alternativamente por encima o por debajo de los hilos sucesivos del urdimbre y cada hilo de urdimbre pasa alternativamente por encima y por debajo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ahora, la parte del ligamento sarga, ahí podemos ver que baja 2, sube 1, baja 2, sube 1, o puede bajar, sube 1 y baja 3, sube 1 y baja 3, dependiendo qué es lo que tenemos. Y entonces ahí empezamos a ver que el ligamento sarga del primer hilado de urdimbre está ligado por el primer hilado de la trama pasada, y eso es lo que da el efecto en la mezclilla. No sé si alguna vez han sido observadores y ven que la mezclilla es como si estuviera así de lado, pues se refiere a ese efecto del ligamento sarga. Ahora, por el contrario, además de la sarga 3 y la sarga 4, estas subpartidas comprenden también la sarga quebrada de 4, a veces llamada sartén de 4, con efecto por urdimbre, cuyo esquema se muestra a continuación. Cuando nosotros tenemos un cuenta hilos, que es como una pequeña lupita que viene con unos centímetros, podemos observar muy fácilmente esta parte, o con una lupa. Ahora, en estos tiempos, tú agarras un celular cualquiera y haces un zoom y tomas una fotografía y ya lo puedes ver. Yo creo que eso es un avance tecnológico que le hemos sabido dar mucho uso. Ahora, la diferencia entre de punto o no de punto, nosotros lo trato de explicar a continuación con esta parte. Ahí podemos ver un tejido tafetán y un tejido de punto. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Bueno, pues cuando nos daban nuestros primeros cursos decían, lo que pasa es que cuando se estira la tela, quiere decir que es de punto. Si no se estira, no es de punto. Y entonces te quedaba así en el limbo esa explicación, porque nada más lo ponían así por encima. Pero ya en la práctica, ¿qué pasa con esto? Que era lo que mencionaba, o sea, vamos ahondando o vamos yendo a la parte que es la que me gusta llegar. Pues sí, está padre la teoría, está padre el aula, pero llega el día de mañana y me llegan los estrés y dicen, es que se estira la tela, entonces quiere decir que con eso es de punto. No, quiere decir que tiene un 90% de algodón y un 10% de spandex. Y con eso ya se sigue considerando como quiera, como no de punto, pero el hecho de que tenga este spandex permite que se pueda estirar. Entonces deja de cumplir con esta explicación. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que existe esta moda de los pantalones stretch, o ahora que les llaman los super stretch, o por ejemplo como pudieran ser algunos leggings también. Entonces, esa es la gran diferencia entre el capítulo 61 de punto y el capítulo 62, excepto los de punto o no de punto. Y el hecho de que se estire o no, no siempre significa que sea de punto. Eso siempre tiene que quedar bien claro. Ahora, detalles. Dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando yo no logro identificar? Bueno, pues como los hombres, quiero pensar, siempre nos ponemos camisa de hombre, pues nunca nos damos cuenta que las camisas de las mujeres se abotonan al revés. E igual las mujeres. O sea, por lo regular, no veo a un hombre confundiéndose con la camisa, y entonces cuando te pones la camisa y se chino, o sea, está medio extraño. Y entonces, ¿cómo públicamente digo yo como expositor? No, si una vez me pasó a mí que me confundí, porque yo como voy a quedarme aquí con ustedes. Pero cuando vas tú a un centro comercial, o están ahí las prendas, dices, la manera de identificarlo es como se abrochan los botones. Y entonces existe una nota
que menciona las prendas de vestir de este capítulo que se cierren por delante de izquierda sobre derecha se considerarán como prendas para hombres o niños, y aquellas que se cierren por delante de derecha sobre izquierda como prendas para mujeres o niñas. Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda indique manifiestamente que ha sido concebida para uno u otro sexo. Es decir, así siempre la vamos a poder identificar. Y entonces me gusta mucho cuando de repente alguien dice, bueno, ¿y las prendas que son unisex? O sea, que no las puedes definir por esta parte, sino que son prendas y es unitalla y es unisex. ¿Qué vas a hacer ahí? Las prendas que no sean identificables como prendas para hombres o niños o como prendas para mujeres o niñas se clasificarán como estas últimas. Es decir, cuando una prenda, sí, porque sin duda dices, oye, pues está bien padre, nada más léelo, ¿no? Y luego ya lo lees, ¿no? Dice, las prendas que no sean identificables como prendas para hombres o niños o como prendas para mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas. O sea, nunca deja nada claro. En lugar de que diga, se clasifica como mujer. Cuando no sepa si es hombre o mujer, como mujer. No, no, en clasificación nunca va a ser así. Se clasificarán con estas últimas. O sea, de todos los renglones, 5 o 6 palabras, las tienes que invertir bastante tiempo. Ah, ya entendí. Se van a clasificar como si fuera de mujer. Y entonces, cuando hablamos de la práctica, y esta parte está bien interesante, demasiado interesante, diría yo. Resulta que un día existe un cliente que se llama Carhartt y que Carhartt hace la importación de prendas, se le hace un trabajo y después las exporta. Entonces me llega una t-shirt, pero esa es marca Supreme, sí, la puse aquí nada más para explicar la parte de enfrente. Me llega la camisa, la veo, es una t-shirt, pues está bien fácil, 6109 t-shirts y camisetas interiores de punto. Y entonces cuando leemos, menciona, se entiende por t-shirts las prendas ligeras de algodón. ¿Qué se considera prenda ligera de algodón? ¿Dónde viene esa explicación? Yo quisiera saber. Sin perchar o de fibras sintéticas o artificiales, distintas del terciopelo, la felpa o los tejidos con bucles de punto, incluso de varios colores, con bolsillos o sin ellos, con mangas ajustadas largas o cortas, sin botones ni otro sistema de cierre, sin cuello, sin abertura en el escote, que está a ras de cuello o más bajo, generalmente redondo, cuadrado. A mí al menos no me ha tocado ver cuello cuadrado, en forma de barco o en V, eso sí, con excepción de los encajes. Pueden tener motivos decorativos o publicitarios obtenidos por estampado, tricotado u otros procedimientos. La parte baja de estas prendas está frecuentemente dobladilla. Pues tarea fácil, todo se clasifica como una t-shirt. Bien padre, amo mi trabajo. ¿Qué pasa? De repente el cliente me dice, es un pullover. No, pues que te quieres morir de la risa, ¿verdad? Dice, no manches, eso no es un pullover. ¿Cómo? Ja, 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 ja. Oye, pues total que te mando una explicación y dices, madre santa, o sea, ¿de dónde sacó esto? Pues resulta, y esto es interesante porque ustedes lo pueden buscar, para los que son apasionados de la clasificación arancelaria, existe una terminología que te da la definición de las prendas, en donde te menciona la terminología de prendas textiles o de términos por la Customs and Border Protection, que es el CBP. Y resulta que dentro de ella te menciona que se considera una t-shirt y menciona que debe de ser camisas obviamente ligeras, de tejidos ligeros, ¿recuerdan esa parte? Pero aquí te dice que se va a considerar ligero, y por ligero se va a considerar aquellas que no sobrepasen de 200 gramos por metro cuadrado. ¿Lo ven? Y entonces, ¿cuáles son esas? Pues ¿saben cuáles son? Son camisas que utilizan las personas que trabajan, que tienen que utilizar esta clase de prendas, pero son muy gruesas. Y entonces, también me tocó verlas para las personas que les gusta la cacería,
como andan en los ranchos y pasan por donde están las ramas, pues esa no te rompe esta clase de camisas porque son gruesas y entonces ya no se pueden considerar unas t-shirts. Entonces, cuando hablas de clasificación arancelaria, ¿dónde se va a clasificar ahora? Dejen ustedes eso. Aquí hay la parte interesante. Cuando te menciona que tampoco aquellas que tengan una impresión grande enfrente. Y entonces, en estos términos, cuando sobrepase el peso de 200 gramos o cuando tenga en la parte de enfrente una impresión muy grande, se va a considerar como si fuera un pullover. Eso está bien interesante porque quiere decir que cuando yo tenga estas prendas que están viendo ustedes en su pantalla, al momento de ingresar a los Estados Unidos, se debe clasificar como un pullover de la subpartida 611020. Y entonces resulta que los de Carhartt realmente me odiaban porque al momento de entrar a México los clasificaba como una t-shirt. Al momento que se exportaba, el pedimento de exportación mexicano, porque era lo que decían, bueno, y en el pedimento de exportación mexicano, ¿qué vas a poner? Pues tengo que poner la correcta. Pues ponía la correcta y al momento de entrar a Estados Unidos tenían que utilizar la de la 611020. Y entonces eso no les permitía en un programa que ellos manejaban lo que era SAP, porque lo tenían que alimentar manualmente. Decían, no, pues ya ni modo, o sea, qué curioso. Pero yo no puedo decir la autoridad aduanera mexicana es que estoy utilizando un término del CBP, porque pues realmente en ocasiones siquiera quieren interpretar los términos de las notas explicativas. No, es que no hay un diario oficial de la Federación que me lo diga. Y entonces esa es la parte que yo siento, aprovechando el espacio que tengo, en si existe toda esta parte del TEMEC, si existen tanta terminología o definiciones de Estados Unidos, México y Canadá, hablaban o creaban un espacio, los negociadores del TLC, lo que era TLC Asociados, Training Law College, TLC Magazine, tratar de empujar o poner sobre la mesa, lograr en la parte de clasificación arancelaria, al menos homologar definiciones, porque ¿cómo no vamos a homologar las definiciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos? Toda la vida vamos a estar ahí batallando. Y es una pequeña reflexión que me gusta hacer, o sea, me gusta poner sobre la mesa siempre las inquietudes que yo tengo en el día a día. Me gusta platicar la operación con lo que te vas a topar, porque no puedes nada más quedarte en la teoría. Y también hablar de la parte del futuro. La séptima enmienda viene con una aclaración de textiles electrónicos. Cada vez va a ser más sencillo poder entenderlo con el día a día, con estos que nos vamos a vestir, sin mencionar, no quise mencionar hoy para no alargarme, lo que era, tú vas a poder imprimirte con un archivo, una impresión 3D o con una máquina de edición por materia, tus propias prendas de vestir. Eso es cómo se van a clasificar. No quise abordar el tema hoy, pero con la cuestión de los e-textiles, que son textiles con iluminación LED, altavoces, guantes calefactados, puertos telefónicos, imagínense, etcétera. Creación de una nueva nota 15, la sección 11, para aclarar la clasificación de los textiles que incorporan componentes químicos, mecánicos o electrónicos para una funcionalidad específica como textiles de la sección 10. Y ahora existe una nueva nota, obviamente lo tengo que decir, mi fuente de información de esto, pues me gusta mucho ver las presentaciones del World Custom Organization, del Knowledge Academy, esto es del 2019, en donde me habla de esta creación de la nueva nota que ahora va a estar integrada en la séptima enmienda. Cada vez va a ser más habitual. Trato de poner siempre un contexto en donde doy la parte técnica, donde lo vamos a sacar, tratar de entender el punto, no el punto, el problema que yo voy a tener cuando ya esté trabajando en la operación. Ahorita tengo un embarque y tengo que sacarlo, ¿cómo le voy a hacer?
y el futuro, ¿qué viene en la séptima enmienda? Sin duda, hacemos un pequeño o hago un pequeño espacio para las inquietudes. Siempre me gusta a mí hablar de la visión, que nunca les falte la visión, soñar en grande para aquellas nuevas generaciones que vienen. Hay que atreverse a esa parte, hay que ir siempre adelante. Les dejo mi número de contacto y mi correo electrónico. Sin duda agradezco, hagamos un trueque. Siempre lo recomiendo. Ya vamos a entrar el 23 de agosto, entramos a clase en la licenciatura en Comercio Exterior, aquí en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo. Al año pasado, el semestre pasado teníamos inscrito 824 alumnos. Entonces vamos a hacer una labor muy fuerte para aprovechar el gran esfuerzo que ustedes realizan, al menos aquí en Tamaulipas y en Nuevo Laredo, para que estos licenciados en Comercio Exterior se les haga muy habitual todos los días estar tomando estas capacitaciones que ustedes con gran gusto les están ofreciendo. Sin duda, me gustaría, si me lo permiten, terminar con esta parte. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de dar clases en el Tec Milenio. Tuve que dejar de dar clases en el Tec Milenio, aunque era muy bien remunerado trabajar con ellos. Tuve que dejar de dar clases porque mi alma mater así me lo requirió. La Universidad Autónoma de Tamaulipas llegó a un punto en el que me requería más tiempo, más esfuerzo. Son más de 800 alumnos que si tú haces bien las cosas, puedes hacer algo en bien de la comunidad. Imagínense transmitir ideales, valores, conocimientos a 800 personas que el día de mañana van a poder beneficiar a 800 familias aquí en la ciudad. Entonces tuve que tomar esa decisión y dedicar gran parte de mi tiempo a la universidad. Pero lo que sí les puedo decir es que una gran lección que ahí me dejó el Tec Milenio, nunca se me va a olvidar, es que me piden mi currículum y pues yo llevo mi currículum. Soy licenciado en Comercio Exterior, tengo mi maestría en negocios internacionales, tomo mis capacitaciones que hay aquí en Nuevo Laredo, en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, que dan muy buenas capacitaciones. En la ciudad son buenos, lo hacen muy bien. Estoy estudiando un doctorado en Administración Estratégica. Recuerdo que les dije en su momento eso a los directivos. Dice, tengo 15 años de experiencia en la clasificación arancelaria. Siento que puedo ser un buen maestro y un buen colaborador. Y nunca se me va a olvidar que ellos me decían, sí, Francisco, bien padre, y te lo aplaudimos, y eres muy bueno. Pero, ¿en qué estás certificado? Yo no, pues yo no tengo certificaciones. O sea, yo tengo un título y tengo la experiencia. Sí, pero ahorita los tiempos son de certificaciones. Tú tienes que estar certificado. Era la parte que no me cuadraba y entonces la recomendación que yo hago a los que se quieren dedicar a esta parte es, existe uno muy bueno que es el diplomado en línea de clasificación arancelaria, que lo imparte el ingeniero Enrique Herón Jiménez. Imagínense, ex representante de México ante la OMA y líder de clasificación arancelaria en Teles Asociados. He tenido la oportunidad de estarlo tomando. Lo recomiendo para que el día de mañana, cuando tú llegues a un lugar y digas, tengo una licenciatura y tengo experiencia, también puedas cargar en tu bolsillo de conocimientos o de habilidades, decir, tengo un diplomado en clasificación arancelaria. Yo creo que eso es bien importante siempre mencionarlo, decirlo, porque en ocasiones dicen, bueno, ¿y dónde me certifico yo como clasificador? O sea, como, bueno, pues existe una certificación. Y entonces en ocasiones, pues sí dicen, no, pues la certificación está muy sencilla. Estoy certificado, tengo mi diplomado, o sea, que te sigas tú preparando. Y siento que es una muy buena plataforma y una muy buena labor la que realiza Training Law College, TLC Asociados, el CUEC y todo lo que están haciendo por la comunidad aduanera de Latinoamérica. Muchas felicidades y quedo a sus órdenes. Presente reconocimiento de parte de todo el equipo. Se me fue más la felicitación, pero bueno, también este reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México. Llegamos un trueque por hacer un trueque en la plática virtual con el tema básico en clasificación arancelaria en la rama textil el día 3 de agosto del 2021. Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Muchas gracias, licenciada Daniela, y gracias a todos ustedes. Y también un gran saludo